Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Seguimos en la tertulia, estamos en este lunes, que es 12 de octubre de 2020. Nos acompañan Martín Bueno, Teresa Herrera, Fernando Isabela y Agustín Iturralde. Vamos a un segundo tema. Octubre viene siendo el mes más violento desde que asumió el nuevo gobierno. 15 homicidios registrados y 11 de ellos ocurrieron durante la semana pasada. Obviamente, estos números no pasan desapercibidos. Obviamente, ya ha ido dándose un debate al respecto. El sábado, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, atribuyó el aumento de este delito a la situación de emergencia en materia de seguridad que dijo heredó del gobierno anterior y que entiende, es difícil de revertir en apenas 8 meses de gestión. En 15 años, lamentablemente, no fracasaron políticas de seguridad, políticas sociales, políticas educativas. Y bueno, esta es la lucha también contra la droga, que se agrega como un elemento adicional, que tiene coletazos de violencia, porque en el epicentro del delito y de los delitos está la droga, generando este tipo de situaciones de las cuales nos hacemos cargo con responsabilidad, con preocupación, no nos hacemos los desentendidos, no echamos culpas, pero sí decimos que recibimos una situación compleja porque la pobreza no arrancó el 1 de marzo. Larrañaga dijo que no escuchó la autocrítica de quienes, habiendo tenido tiempo y habiendo tenido recursos para cambiar la realidad, nos dejaron este estado de situación. No fue el único que habló del lado del gobierno, del lado del Ministerio del Interior. También estuvo el punto de vista del director nacional de policía, Diego Fernández, que en una rueda de prensa declaró el viernes que el homicidio es un delito muy difícil de prevenir. En mi opinión, el problema no es la cantidad o la calidad de los policías, sino que cada vez hay más delincuentes, son más violentos y están transversalizados por la droga, indicó. Bueno, ¿quién empieza con este tema? ¿Vas tú, Teresa? Dale, empezamos contigo. Yo creo que acá hay varios aspectos que a mí, primero, no cabe ninguna duda que, y ahora en el proceso de autocrítica que está realizando o empezando a realizar el Frente Amplio, tarde, pero bueno, peor es nunca, se está planteando justamente el tema de si no hubo que hacer cambios de gabinete mucho antes o hubo gente que no podía estar tanto tiempo como estuvo. Bueno, claramente se está haciendo alusión, entre otros, pero fundamentalmente al caso Bonomi, ¿no? Es decir, yo creo que estamos todos conscientes de que el tema de la seguridad fue un tema muy dificultosamente manejado. Hemos hablado ya en otras tertulias de esto, ¿no? Muy influenciado además por el tema del chacrismo, ¿no? Es decir, el tema de que, bueno, por un lado Ministerio del Interior, por otro lado otros lugares. Pero yo quiero hacerme referencia sobre todo a esto de que, bueno, no era tan fácil, ¿no? Larrañaga durante mucho tiempo pasó diciendo que cómo podía pasar lo que estaba pasando. Bueno, estamos desde el 1 de marzo que se asumió, pandemia mediante, uno puede decir todas las dificultades, todo lo demás, pero en definitiva no era tan fácil solucionar el problema de la seguridad. Y a mí una cosa que realmente me llama sobremanera la atención, me llamaba la atención en el gobierno anterior y me llama la atención en este también, es cómo puede ser que a tantos años de que sabemos que tenemos un problema de un enclave del narcotráfico muy fuerte en el país, cada vez más fuerte, todavía resulta que no se ha encontrado ningún cómplice. ¿A qué me refiero? Es decir, no seamos ingenuos.
El narcotráfico funciona, entre otras cosas, porque hay corrupción. Si no, no tiene posibilidades de moverse con la libertad que se mueve. Entonces, y sin embargo, todavía estamos esperando, por lo menos yo estoy esperando, que aparezca realmente una investigación a fondo que implique no solo que los que agarramos de afuera salgan caminando, como el caso de Moravito, sino que además implique que realmente se empiece a buscar e investigar realmente quiénes son los que sostienen todo esto dentro de lo que es la estructura del Estado uruguayo. Martín. Conversen entre ustedes, ¿eh? No esperen necesariamente que yo vaya distribuyendo la palabra. Levanten la mano en todo caso, me avisan y les doy. Pero ahora va Martín. Lo que yo creo que está claro es que la realidad es la realidad, y la realidad es terca y dura, y la política en términos generales suele ser una práctica muy superflua. O sea, la política suele considerar los temas y opinar sobre los temas de manera superflua, y más en estos temas complejos. Y acá el tema de seguridad, yo creo que básicamente vamos a tener que acostumbrarnos a que somos un país latinoamericano cada vez más parecido a otros países latinoamericanos, y el éxito de seguridad de un gobierno seguramente puede estar asociado a generar ciertas burbujas de seguridad, como pasa en Colombia, como pasa en Brasil, o sea, burbujas de seguridad. ¿Por qué? Bueno. Porque las causas estructurales de la gran inseguridad que tenemos tienen que ver con temas culturales, educativos, sociales, de vivienda, económicos. Uno cuando recorre Montevideo, o sea, hay contextos que realmente son dramáticos. Y en esos contextos dramáticos, mientras sigan existiendo, claramente no se va a solucionar el tema de la seguridad. Y esto tiene que ver con el presupuesto que estamos hablando recién. Porque ¿qué cambio estructural estamos haciendo en Uruguay para esto? Ninguno. Las cárceles. Sabemos que las cárceles son un problema de seguridad. Bueno, ¿qué cambio estructural estamos haciendo para inyectarle cientos de millones de dólares a las cárceles? Ninguno. O sea, es prácticamente un cambio de gestión. Podrá ser un poco mejor, un poco peor la gestión. Podrá haber alguna burbuja de seguridad mayor, alguna burbuja menor. Pero la realidad es que la base de la inseguridad y el narcotráfico que se está viviendo hoy, con 11 muertos en una semana, tiene que ver con una base cultural que cuando los que hemos tenido la suerte, o la verdad que no sé si la suerte es de altura, de recorrer el Montevideo, todos los asentamientos, y uno ve cómo viven los niños allí, la verdad que debería darnos vergüenza. Y no nos lo da, y la política suele ser una actividad bastante superflua en estos temas. Bueno, te veo muy insatisfecho con la gestión de Larrañaga, ¿no? Larrañaga ha anunciado, en cuanto a las cárceles, por ejemplo, un nuevo plan en esa materia, incluyendo, por ejemplo, el desembarco progresivo del MIDES, cosa que hasta ahora no existía, incluyendo justamente la preparación para la salida, incluyendo planes de educación. Por otro lado, está planteando un combate que señala, es más frontal que el anterior, a la distribución de las drogas, ¿no? A la distribución minorista, etcétera. A ver, yo creo que Larrañaga no tiene ninguna culpa de estas cosas, y no es nada. Creo que, a ver, Larrañaga, todo cuesta dinero. En este mundo todo cuesta dinero. Y el desembarque del MIDES, si no es con un sustancial aporte económico, seguramente termine siendo programas focales, puntuales, y no es que sea culpa de Larrañaga, es que tenemos que tomar el Estado, ver los dineros que hay y decir, bueno, ¿dónde vamos a dejar de gastar para gastar en cárceles? Agustín. Y es lo que no hacemos. Agustín, ¿vas tú? Voy yo, dale. Me cambié también al teléfono para que se escuche un poquito. Ahora te escuchamos mejor, sí. Bueno, me alegro. Creo que, a ver, acá lo que, sin duda, lo primero, lo que decía Teresa, ¿no? Acá no había soluciones mágicas, y los que transmitieron algo así y los que creyeron algo así estaban muy equivocados o directamente estaban malintencionados. Dicho eso, me sorprende el apuro por tomar conclusiones. En Uruguay, los últimos 2 años hubo en torno de 400 homicidios al año. Eso es 7,7 por semana. Estamos diciendo que esta semana hubo 11, ¿sí? Cuando hay un promedio de 7, un promedio significa que hay valores mayores y valores menores. No me parece un valor extraordinariamente alto que hablar de 11 homicidios en una semana para un país que tiene 400 homicidios al año. Tiene que haber, los años anteriores tiene que haber habido muchas semanas
de 11, de 12 y de 15 homicidios. Entonces, no me parece mucho. Después, lo otro... Una puntualización allí, Agustín. Obviamente hay que ordenar bien los números ahora, pero impresiona la racha esta que se ha dado en los últimos días, porque estamos hablando en la mayor parte de los casos de homicidios muy crueles, ¿no? Y homicidios que tienen señas de identidad del crimen organizado, ¿no? Ya sea enfrentamientos entre narcos, ya sea cobro de deudas, ¿no? A un consumidor, por ejemplo, porque no paga, bueno, se lo amenaza, se le cortan las orejas, cosas de esas, y después eventualmente en otros casos se recurre al asesinato o al ataque a tiros. O sea, estamos viendo manifestaciones, hemos visto incluso, como suele pasar, víctimas absolutamente inocentes que no tienen nada que ver, una niña, yo qué sé, cuando se produce uno de esos enfrentamientos. No, es que no le quita dramatismo, perdón si parecería que le estoy quitando dramatismo, todo lo contrario, esto es la normalidad del Uruguay. Y me sorprende el apuro por sacar algunas conclusiones con estos datos tan parciales y después que ya en el medio de lo que es un experimento natural, ¿no? Este año en materia de crimen está siendo un experimento natural en la humanidad toda. Las condiciones en las que estamos viviendo, con fronteras cerradas, mucho más encerrados en nuestras casas, en Uruguay bastante menos que en otros países, pero tuvimos muchos meses bastante encerrados. Bueno, eso tiene consecuencias. Cuando arrancó esto, Diego Sanjurjo escribió un artículo en El Observador que hacía como una suerte de pronóstico de lo que iba a pasar, y él decía, pronosticaba en materia de delito, que iban a caer los homicidios, que iban a aumentar los homicidios, iban a caer las rapiñas. Él decía, bueno, por las características que tienen los distintos tipos de homicidios, la nueva normalidad en la que estábamos viviendo esos meses iba a provocar eso. ¿Eso puede haber llevado algún cambio? No digo ni para bien ni para mal, no sé, lo que digo es suave que estamos suave para sacar conclusiones, no para tomar acciones, suave para andar diciendo si nos va bien o mal. Y el otro gran cambio es, bueno, el cambio de la política de Bocas, mucho más frontal y mucho más atacando al distribuidor pequeño, que eso también puede tener consecuencias de mayor violencia. Bueno, yo lo que digo es, tomémonos un poquito más de calma para sacar conclusiones. Sí doy por bueno lo que decía Teresa, doy por bueno lo que decía Martín, comparto todo. Acá hay un problema de fondo, hay un problema global, nadie tiene una bala mágica, y creo que lo que se vuelve a comprobar es algo que ya sabemos hace varios años, que Pararrañán lo dijo, lo decía la ejercicio anterior, la droga y el ejercicio de las actividades ilícitas, las actividades económicas ilícitas, en particular la droga, como el gran motor de la violencia y en particular como el gran motor de los homicidios. Fernando. Sí, bueno, a mí me parece, a ver, primero, en acuerdo con lo que decían los demás, creo que esto es la constatación de que este es un tema de largo plazo, que requiere políticas de largo plazo, que no tiene soluciones mágicas, que no se soluciona de la noche a la mañana. No, me parece que eso es así, más allá, es verdad lo que dice Agustín, que los datos son muy parciales, hay que ver cómo evoluciona, pero más allá de eso parece claro que hay una tendencia a largo plazo que se sostiene, ¿no? En segundo lugar, a ver, me parece que esto lo que deja claro es, bueno, no era Bonomi, no era que faltaba el principio de autoridad, no era el recreo de los delincuentes, y tantas sartas de lugares comunes que se dijo durante mucho tiempo. Además, el actual ministro le encantaba eso de, hay que restablecer el principio de autoridad. Frase vacía si las existe, si existe alguna, es decir, que no quería decir nada, y bueno, cuando su impronta en el Ministerio del Interior es esa, que los policías son más agresivos, llevan detenida a la gente que filma algún procedimiento porque quiere dejar registro. Bueno, hemos tenido algunos casos de excesos policiales con incluso matando gente, y eso no soluciona el delito, eso no genera un cambio. Me parece importante. En segundo lugar, esa frase de hacerse cargo, me parece que hay que repetirla, más allá de que Larrañaga después lo dice, empieza echando culpas para atrás. Y yo le reconozco que es cierto, este es un proceso de largo plazo y es natural que lo que está pasando hoy también es consecuencia de lo que pasó en los últimos 15 años y lo que pasó mucho más atrás, porque la pobreza no empezó el 1 de marzo, tampoco empezó en 2005, cuando el país tenía 40 y pico % de pobreza, y no ahora que tiene muchísimo menos. Pero es verdad, es una cosa en la que somos todos responsables, es verdad que los gobiernos Frente Amplio no dieron una respuesta satisfactoria, eso es innegable. Entonces, teniendo esto a la vista, yo creo... primero, bueno, recalcar que quienes hoy están en el gobierno hicieron una política bastante asquerosa, una política menor, muy baja con este tema, diciendo cosas horribles, generando mucho veneno en la gente, ¿está? Eso es una constatación, disculpen, pero quería sacarme las ganas de decirlo. Creo que ahora el Frente Amplio podría hacer lo mismo,
yo espero que no lo hagan. Espero por el bien de la democracia, espero por el bien de los uruguayos, que el Frente Amplio opte por hacer una política de mayor altura, no ponerse al nivel, no usar al ministro por cada asesinato, por cada cosa que pase, sino tratar de colaborar a establecer algunas líneas políticas de largo plazo y empecemos a discutir en serio. Martín decía, bueno, el tema de la política carcelaria es un tema central. Está claro que las cárceles, lejos de solucionar los problemas, lejos de reinsertar a la gente, aumentan su peligrosidad. Bueno, tenemos que tener una política en serio para eso, tenemos que tener una política de armas en serio. La cantidad de armas que hay en circulación en Uruguay es enorme en comparación internacional, tenemos que tener una política muy clara. A mí, y termino con esto, me asusta un poco cuando el ministro dice la lucha contra la droga, porque en eso se puede meter un montón de cosas. Una cosa es decir contra los narcotraficantes, contra los cárteles, sin duda, pero contra la droga, ¿en qué termina eso? En que el muchacho que está en la esquina fumando un porro termina dentro de la cárcel. De hecho, esta semana, con el tema de la iniciativa contra los clubes canábicos, a mí me parece un desubique tan grande, cuando estamos teniendo este tipo de asesinatos que se hablaba, que demuestran organizaciones criminales de largo alcance, y poner el foco en los clubes canábicos me parece muy llamativo. Este es un tema enorme para Uruguay, requiere políticas muy serias y de largo plazo, y política con altura. Esperemos que estemos a la altura. Teresa está levantando la mano, Martín también. Vamos con ella primero. Teresa. Sí, Roy Berocay publicó en sus redes justamente una cosa que me pareció muy interesante y que lo repliqué, que tiene que ver con el tema de la necesidad de que esto sea lo que estaba diciendo recién Fernando, una política de Estado, ¿no? Hubo un intento incipiente allá por el principio del gobierno anterior que quedó en una comisión que se reunió creo que 3 veces y nada más, sobre el tema de cómo trabajar los temas de violencia. Y a mí me parece que es un tema de una envergadura que realmente necesitaría que todos, tanto los partidos políticos como los otros sectores de la sociedad, pudiéramos participar en cómo trabajar estos temas. Porque yo creo que acá hay los dos extremos. Recién se hablaba de la política carcelaria, totalmente de acuerdo. No puede seguir siendo las cárceles el lugar donde uno aprende cómo delinquir mejor. Y también, por otro lado, todo el tema del principio del asunto, del cual venimos alertando los cientistas sociales hace muchos años, ¿no? Hay 3 y 4 generaciones de gente que no tiene hábitos de trabajo y que se dedica al delito, y donde además el delito es como bien visto y es como el objetivo vital para seguir trabajando. Y eso no es original tampoco de Uruguay, eso ya venía de otros países. A Uruguay llegó más tarde, y por eso los cientistas sociales alertábamos, porque veíamos cómo se iba dando ese proceso de la falta de hábitos de trabajo, la falta de posibilidades, la falta de sentir como que el delito y el narcotráfico y todo lo demás es un camino a seguir con una expectativa laboral, entre comillas, mucho más racional que cualquier otro tipo de cosa. Entonces, yo creo que todos esos temas tienen que ser trabajados y tienen que ser entendidos en un problema que es muy complejo y multicausal. Insisto, igual con lo que dije al principio, que no vi que ninguno del resto de los contertulios lo hubiera tomado, el tema de la corrupción. ¿Cuándo vamos a empezar a mirar para arriba y ver dónde están las protecciones? A ver, Martín, ¿tú tomás ese guante? Lo tomo. Seguramente la corrupción, y no tengo duda de lo que voy a decir es horrible, sea sistémica en la policía. Pero es natural. Es natural. Uno ve dónde vive el policía, uno ve lo que gana un policía, uno ve el contexto que tiene. Y debe ser, obviamente, que no digo que todos los policías sean corruptos, lo que quiero decir que el problema de la corrupción debe ser sistémica. ¿Ah? Uno ve cómo en los barrios, en ciertos barrios, la boca de pasta base o la boca que vende droga es algo naturalizado. Todos saben dónde está, todos saben quiénes son y no pasa nada. Y todo eso funciona de manera a la vista y paciencia de todos, de los vecinos, de la policía. Seguramente allí hay corrupción, no hay duda. Y para arriba seguramente también debe haber corrupción. Pero eso tiene que ver, de vuelta Uruguay es un país que tiene recursos económicos finitos. ¿Tá? Somos un país que yo digo pobre, en sentido conceptual, somos un país pobre. ¿Tá? Después los economistas saben dónde estamos exactamente. No hay dinero. Bueno, para solucionar esto hay que ponerle, por lo menos en mi opinión, mucho foco a los niños. En Uruguay le ponemos foco a los niños. ¿Cuánto gastamos en los niños? ¿Cuánto gastamos en los niños de familias vulnerables? ¿Lo ponemos ahí o lo ponemos en la tercera edad?
¿Lo ponemos ahí o lo ponemos en los funcionarios del Palacio Legislativo que sirven café? ¿Lo ponemos ahí o lo ponemos en el Banco Central, en ANTEL, UTE y un montón de organismos con salarios que no se tocan y son de privilegio? Bueno, algún día hay que tomar alguna decisión que cierta gente que tiene ciertos privilegios, que ganan muy bien, aparte yo creo que siempre hay un razonamiento que yo hago, el ratio de producción de ciertos salarios estatales es increíble, es increíblemente bajo. Bien, entonces lo que digo es, hasta que no pongamos la cuchara en serio, va a ser muy difícil. Y en Uruguay, con gobierno ahora que se dice de derecha, que dice la gente que es de derecha, yo creo que no es un gobierno de derecha, claramente, yo soy muy pesimista, Emiliano, cada vez que hablo de estos temas, ya lo veo, soy muy pesimista. Ya que va quedando no claro. Creo que haya grandes cambios, nadie se anima a meterse con algunos lugares. Agustín, me está ganando a mí en la crítica, ¿eh? Está muy ácido, muy ácido, Martín. Agustín. No, un comentario cortito para cerrar. Tomo una cosa que dijo Fernando, me pareció interesante, del discurso populista que se da muchas veces con este tema y cómo después se da vuelta la torcha y Fernando decía, bueno, yo espero que quienes están ahora en la oposición no tomen la postura punitivista, populista de anteriormente. Yo creo que cuando uno mira el mundo y mira las discusiones políticas en el mundo, el lugar en donde hacen populismo las izquierdas y las derechas, para respetar las categorías que había estamos usando, es distinto. Y yo creo que el riesgo del populismo, y capaz que engancha un poquito con la discusión anterior, del bloque anterior, en este caso de la oposición no va a estar en esto, porque normalmente la izquierda podrá tener un entendimiento del tema de la seguridad equivocado o no, pero tiene un entendimiento más complejo que puede ser, creo que a veces acertado, a veces errado, pero tienden a tener un entendimiento más complejo y más sofisticado por varios motivos. En cambio, en los temas económicos, creo que muchas veces, y creo que es mucho más fácil que vayan a incurrir en lógicas populistas de decir, bueno, acá hay que gastar, acá hay que ir, no puede ser, como en esta situación, y creo que también, bueno, cuando se plantea, bueno, ¿qué se hubiera hecho distinto en la administración de gobierno y se muestra cómo ahora no era tan fácil? Creo que se podría usar un espejo para mirar el tema económico, me parecía una analogía válida para hacer. ¿Y te gusta esa alusión, Fernando? Bueno, me pareció interesante la profesión de fe izquierdista de Agustín recién, toda una sorpresa. A ver, creo que el Frente Amplio después de 15 años de gestión demostró que no es un populista, no es un movimiento populista en términos económicos. Podemos discutir 1000 horas, creo que todos estamos de acuerdo que el déficit terminó demasiado alto y eso el Frente Amplio lo reconoció también, pero él entregó al país en situación económica y financiera muchísimo mejor de la que lo recibió, más allá de la discusión que podamos hacer. Yo quería retomar algo que decía Martín, que a mí me parece que es un tema fundamental y siempre queda fuera de tiempo y nunca es prioridad, que es cuál es el foco que ponemos en los niños. Y esto es una realidad. En nuestro país los niños siempre son marginales en términos de la discusión política, por los temas que sabemos, porque no votan, porque son pocos y cada vez menos, ¿no? Y los focos de la política siempre están en otro lado, y en la tercera edad, pero no hay por qué hacer la contraposición niños contra viejos. Creo que más en general los temas que hacen a la niñez son temas siempre secundarios. Cuando uno mira el gasto público social, incluso con todas las mejoras que tuvo en los gobiernos del Frente Amplio, que ustedes saben yo defiendo muchísimo, sigue siendo un gasto que tiene un sesgo muy antiniño, muy fuerte, y ahí es donde está el problema de la pobreza en este país, es en los niños y en sus padres que son jóvenes, muy jóvenes en general, ¿no? Ese es el foco más problemático que tenemos como sociedad y deberíamos poner en el centro de todas las políticas ese tema. Me parece que nunca terminamos de hacer un foco real en eso. Me parece muy bueno lo que decía Martín, y estos temas de largo plazo se solucionan desde ahí, sin duda. Otro tema que queda abierto, creo que avanzamos mucho hoy, creo que sirvió la discusión para pensar, pero va a dar mucho que hablar, también va a dar mucho que hablar en estas semanas, en estos meses. Ahora volvemos enseguida en el último segmento de la tertulia con algunas yapas muy breves.